ignoran, porque nosotros sabemos que las plantas, la tierra, el suelo, es inteligente. No hemos dado hasta pocos años mucha importancia, además de la comunidad biodinámica, que sabemos que hay inteligencia en las raíces. ¿Estamos todavía cargando? Sí, ¿Vale? La barra esa verde tiene que llegar al final para que se abra. Muy bien. Yo tengo mucha paciencia con esto. Pero voy a aprovechar la introducción un poco que es la biodinámica para vosotros. Entonces, con este tema de sensibilizar las plantas, que realmente necesitamos, como en nosotros mismos, conseguir el lugar donde las plantas pueden absorber todo lo que es beneficioso para ellos y no coger o traspasar los elementos y las energías que son nocivos sin que les molesta o les daña o les debilita o les molesta tanto que invitan mucho a enfermedades o plagas o que sea, o hasta que se mueran, ¿no? Deficiencias y todas estas cosas. Entonces en la biodinámica, y lo vamos a ver en las presentaciones diapositivas, tenemos preparados para este tipo de sensibilización, y más que todo necesitamos conseguir otra vez una conciencia que nosotros mismos, cada uno de nosotros mismos, es un mundo, y no solo un mundo, el mundo en el sentido, un universo. Y todo lo que queremos conseguir en la biodinámica, que todo el universo natural, llamamos una manera artificial, ¿de qué consiste eso? Son todos los contaminantes o los materiales que hemos concebido a través de la ciencia moderna materialista, que no coge mucho de la sabiduría de la naturaleza ni de la inteligencia de la naturaleza o de las leyes universales, y nos separamos con nuestras tecnologías realmente con lo beneficioso que lleva todo que está alrededor en el universo, en la naturaleza. Que la naturaleza realmente no es solo limitado a la Tierra, podemos decir la naturaleza en la biodinámica consideramos extendido, infinito, conectado con todo el universo, tan infinito que es. ¿Vale? Y sabemos que de allá vienen muchas informaciones, muchas energías, hasta sonidos, hasta materiales que nos benefician, y otros que son nocivos también. Por ejemplo, con el sol, sabéis, ¿no? Tenemos el espectro de la luz, y unos espectros más nocivos que otros, que también unos de estos utilizamos mucho para manipular plantas y manipular comida, para cocinar, para la selección de semillas para crear nuevas variedades, con la radiación, por ejemplo, con metales pesados, bombardeamos y destrozamos, mutamos las informaciones genéticas en nuestra gran reserva natural de las semillas de las plantas hasta en los árboles frutales. Y queremos conseguir así, con este juguete de niño, de aleatoriamente consiguiendo algo de propiedades que surgen ser beneficiosos, nuevas variedades. Lo mismo parece en la naturaleza, hay mutaciones naturalmente, podemos decir, con estas radiaciones nocivos. Y sabemos también en estos últimos 30 años, que hablamos de los 40 años del cambio climático, que estamos recibiendo más de estas radiaciones nocivos, pero también de las radiaciones, o llamamos energías, fuerzas, que son beneficiosos. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a crear un sitio en la tierra, en la finca, en el huerto, en el frutal, donde se pueden manifestar las fuerzas y energías beneficiosas? Eso es como de partida de allá vamos a buscando la manera, y tenemos indicios, indicaciones, de Rudolf Steiner de 1924, que él era un científico, era un filósofo, era un educador,
era un investigador del mundo invisible, que se llama el mundo espiritual. Todo lo que no se ve es espiritual. No es nada solo a ver con espíritus o fantasmas o qué sea. Todo lo que no vemos es un misterio. Todo lo que entendemos es un misterio. Los niños lo saben, lo adoran. Nosotros estamos en un momento de la humanidad donde necesitamos investigarlo. Y afortunadamente, desafortunadamente, está todo muy destrozado para que podamos saber también cómo funcionan las cosas. Para ver cómo funciona un reloj, si no lo abres, no sabes cómo funciona. Si no lo partes, todas las partes. A saber si podemos juntarlos otra vez en mejor manera o que funciona otra vez. Entonces, en este momento en la historia estamos en un momento muy difícil, pero muy oportuno, con muchas oportunidades de aprender. Y espero que puedo, a la vez cuando se abre elaborar un poco cómo podemos hacer eso. Para entender primero, o para saber mejor cómo hacer eso, necesitamos entender primero de dónde venimos con nuestra cultura y con nuestros cultivos. ¿Por qué se llama agricultura? Porque no es, hoy en día se llama agronomía, o en México, cuando vine allá me llamaron agromono. Porque todo en la agronomía es sobre monocultivo y monoestudio, sobre el tema de maíz. Y el maíz se planta, o el cítrico, ¿no? Como aquí en Valencia, y el resto se ignora, ¿no? O ahora es el caqui, es todo caqui, y en Elche es todo granada, porque se ha encontrado una sustancia que es muy beneficiosa para la salud humana, para la curación, pero no se pregunta, ¿curar qué? El síntoma, o vamos a la causa. Entonces ahora necesitamos excavar más profundamente para ver la causa. Entonces, con estas especializaciones de hacerse especialista, en Alemania decimos también, nosotros nos hacemos idiotas de nuestra especialidad, de nuestra asignatura que estamos estudiando, ¿no? Porque no reconocemos todo el contexto. Entonces, si aplicamos solo lo que conocimos del pequeño y lo proyectamos a largo, estamos eliminando con nuestra forma de pensar reduccionista todo lo demás. Entonces, en la biodinámica que queremos conseguir, en todos los respectos a todos los cultivos que vienen de una cultura, de una sabiduría de cultura, de conocimientos también y de instintos que llevaron los antiguos agricultores, a reunir toda la información que podemos conseguir, no solo en el material, no solo en el sentir, cómo se siente una persona en un monocultivo, donde ya se acabaron con los cantos de los pájaros y con el sonido de las abejas, porque están fumigados con estos neonicotinas que echan polvo de las colmenas, ¿no? En América particularmente, aquí menos todavía. Y mirar todo eso y todo el conjunto. Nosotros como agricultores o fruticultores en la biodinámica necesitaríamos ¿cómo se dice? No esperar. No me viene la palabra ahora. Pero para motivarnos, para estudiar no solo nuestro cultivo y qué requerimiento tiene de minerales para nutrirles, las protecciones que necesita para las plagas y para las enfermedades. Y que más importante, el mercado, ¿no? ¿Qué requiere el mercado en forma de tamaño, de calibre y el resto que va a la basura porque cosméticamente o por el calibre no entra en el mercado? Y veo fruticultores que estaban ayudando a convertir la biodinámica en otras zonas de España que tienen hectáreas y hectáreas y tienen desperdicio hasta 60% de la fruta. Entonces el mercado y cómo
difundimos o distribuimos nuestros productos que han tomado tanto energía y tanto cuidado para crearse con nuestra ayuda, ¿cómo podemos crear otras formas de mercados, por ejemplo, y investigar también el mercado? Entonces necesitamos ser mucho más que solo agricultores, fruticultores, y investigar hasta qué afecta las plantas de las ondas móviles, ¿no? Hacernos científicos de todos los diferentes temas que hace falta, desde el suelo, bueno, hasta las rocas, ¿no? Como ser geólogo para saber en dónde estamos pasando, ¿no? Ser científicos del suelo, la biología del suelo, la fauna, ser consciente de todo lo que es el organismo del agua, porque necesitamos saber sobre todo eso, de dónde viene el agua, con qué está cargado, es muy salada, cómo viene el agua, qué es el mejor agua para regar, qué es el mejor para plantas, qué es mejor para animales, porque en la agricultura biodinámica solemos tener también animales. Ya tenemos abierto este ver. Sí, aguanta este. Pero no aparece en el... No, que le tomas a él. Sí, te lo pongo. Era que estaba... Y una cosa que necesitamos preguntarnos, ¿para qué queremos frutales? Es que se va a colgar. Esa motivación. Tengo que cambiarlo de formato. Para ponerlo en la bolsa. La fruta no puedes, pero mucho dinero, ¿no? Para la exportación. O ¿para qué plantamos frutales? ¿Qué es nuestro objetivo? Y puede ser inicialmente muy limitada, ¿no? Pero que quiero abrir en este taller es abrir la vista un poco y decir, bueno, aunque soy consciente y soy limitado y tengo estas condiciones, más allá me gustaría conseguir más. Porque yo a lo mejor quiero hacerme, voy a usar una palabra a lo mejor extraña en español, azafata de la tierra, de las plantas, de los animales. En inglés es steward, land steward. Es mucho usado en Inglaterra, en Estados Unidos. Hacerse un servidor, en México lo llamaban servidor. Yo trabajo con supervisores de los diferentes pueblos zapatistas en México, en Chiapas, se llamaban servidores. A mucha gente no nos gustaba porque había servidores también sin putas. ¿Vale? Entonces querían cambiar el nombre, pero a mí me gusta mucho, vamos a mirar la palabra en su origen, ¿no? Servidor, servir. ¿A qué? Al equilibrio, a la mejora, a la regeneración de la tierra y la liberación de la tierra, porque tenemos también todo el concepto de propiedad. Entonces, el motivo es muy importante, y a ver cómo podemos elaborar el motivo que vamos más allá comprensivo a todos los aspectos que se unen en una finca, en una tierra, o pueden, potencialmente, ¿no? Porque si comienzas con un monocultivo, que muchos de vosotros tenéis esta limitación a lo mejor porque habéis conseguido un terreno de padres o comprado un terreno que ya tiene un monocultivo, es más difícil partir de allá, pero hay potencial cambiar. Vale. Ya lo tenemos. Bueno, ¿Lo quieres en esta mesa? Sí, mejor. Y para avanzar es... Simplemente le puedes dar a la... Yo creo que dándole a la... No, ese es el más. Yo creo que dándole a las flechas estas de aquí. Esos. ¿Vale? Y detrás es este. Y detrás Vale. es este. Vale. Ya estamos. Vale. A lo mejor Por eso lo había puesto en esta mesa, sí, para que no os taparais. delante de la pantalla. Vale. Entonces avanzamos. Tranquilo. Más bien ahí. Este es el primero, este es el segundo, sí. Entonces, el concepto de la biodinámica, entramos en unas palabras a lo mejor extraños que vienen de India, de los
diferentes reinos. Por ejemplo, aquí tenemos un árbol. Y Rudolf Steiner describe en las charlas, que daba 8 charlas en 1924, como un árbol es esencial para el paisaje, para la salud, para el equilibrio. Y necesitamos saber bien cómo manejar el bosque. Y si no hay bosque, a lo mejor pensar a plantar árboles de bosque otra vez, porque el bosque está equilibrando las dos polaridades en las plantas. Nosotros llamamos estas dos polaridades el polo de vitalidad, que es el polo de etérica, que rige todo lo que es la vida, el cuerpo etérico de las plantas y del paisaje, toda la biología, todos los procesos vitales. Y si estos procesos vitales son demasiado grandes, ¿qué pasa en las plantas? Si hay demasiada etericidad, demasiada vitalidad en el medio ambiente, que puede ser causado también por la industrialización y carga del medio ambiente de todas las diferentes basuras que vienen de la industria. Puede ser por vapor, puede ser por contaminantes como CO2. CO2 es para las plantas, aumenta la vitalidad. No, estoy bien. Por ejemplo, son minerales. Y a estudiar qué son los minerales, qué son los materiales, qué son las sustancias, qué son los diferentes aspectos en nuestro medio ambiente que aumenta la vitalidad en la planta. La radiación ahora, en los últimos años, no sé, aquí no era tan pronunciado, pero en Inglaterra, que es ya un clima muy húmedo, donde hay más vitalidad, ¿vale? Y entramos más en el curso también de las polaridades y los diferentes elementos. Allá también se manifestaba con el exceso de radiación que tenemos, un enorme crecimiento vital, explosivo, vegetativo. Yo estoy podando en Inglaterra que no paro. Y la planta anda en ciclos de reproducirse aumentado. Aquí lo he visto en los naranjos, en 2012, 4 floraciones en el naranjo en Cotarroja en 1 año y cuarto. ¿Vale? Y no pasó a descansarse, madurar. Entonces, ¿qué son al otro lado las fuerzas o el polo que ayuda a que las plantas no solo crecen y producen y se reproducen, pero también que se maduran? En la agricultura biodinámica lo llamamos el cuerpo astral, el reino astral. Podemos también llamar nosotros el cuerpo que siente. El sentir es un cuerpo que equilibra, que forma una persona, ¿vale? Si no sentimos, si solo tenemos emociones vienen del cuerpo vital, son explosivos, como cohetes, ¿vale? Aparecen y desaparecen, pero si entramos en el sentir, en el cuerpo de sentir, en el cuerpo astral realmente, donde está todo este potencial a percibir qué forma damos a todo este que es vital y solo quiere crecer y explotar, lo limita, como en la educación o como en la poda, ¿sí? Un árbol crece, y con la poda podemos eliminar el crecimiento vegetativo o reducirlo o aumentarlo para que las fuerzas astrales de maduración, de más fructificación, pueden entrar en el árbol. Y nosotros somos el equilibrador entre lo que crea en el árbol maduración, por ejemplo, en las yemas de flores y fruta. ¿Cómo se forman? Cuando este medio ambiente astral es más activo, a través del calor, de la luz, ¿vale? Entra todo este semilla. Entonces tú como podador, tú sabes, necesitas podar, abrir el árbol más que entra eso. Aquí a lo mejor es lo opuesto, porque hay demasiada luz, demasiada astralidad, ¿vale? Que necesitamos podar menos. Aguanta que estoy y dejar más crecimiento vegetativo para que haya sombra en el árbol. Entonces todo esto vamos a descubrir y elaborar y explorar un poco en el taller.
Y dice Steiner, que es muy interesante, que en toda el parte central del árbol y también del raíz hay una pobreza de etericidad. Por eso debajo de árboles, si miráis, no crece mucho. Está reducido el crecimiento vegetativo. No hay mucha vitalidad. Al opuesto, al margen del árbol, de la copa de cada árbol, hay un reino astral muy ampliado. ¿Cómo se expresa este reino astral también? ¿Qué son otros seres que sienten, que se mueven en el medio ambiente alrededor de las copas de los árboles? ¿Qué tenemos allá? Los insectos. Muchos insectos, de todos tipos. ¿Y qué más? Por supuesto los pájaros, y los pájaros hasta los insectos, si somos muy oyendes, y Steiner dice, en medio de los árboles podemos desarrollar, hacernos clara oyentes y odorentes. Porque el astral, o esta cualidad de formar y madurar los árboles, también se manifiesta en los aceites, en las flores, en los pétalos, y los aromas en los frutos. Entonces, si no hay suficiente medio ambiente reino astral, las manzanas, por ejemplo en Inglaterra este año, desde adentro se pudren, desde el centro. No hay maduración hacia el coro del centro, donde hay hasta las semillas. A lo mejor las semillas ni son formadas como se forman otros años. Este año era muy vegetativo, muy ampliado la vitalidad del medio ambiente en Inglaterra. No sé cómo era aquí, pero allá era fatal, así, tan fuerte. Pero, Hans, una pregunta. Sí. Bajo de tierra, yo creo que el árbol o la planta es el reflejo de lo que hay bajo, ¿no? En la tierra. Sí. Bajo de la tierra hay mucha más vida que arriba. La Por microbiología, por supuesto, alrededor de los raíces hay los micorrizas y las setas y todo eso. Pero en el sentido que debajo de un árbol tú no vas a ver un rendimiento de pasto como si no hay árboles. En el bosque, ¿qué crece abajo de los árboles de bosque? Si vamos a un extremo, ¿no? De árboles, de cobertura. Por ejemplo, si tenemos este... Me refería más por debajo del suelo, o sea... En este medio ambiente de la selva, por ejemplo. Me refería por debajo del suelo. Sí. Del suelo, capa superficial hacia abajo. Si tú tomarías un ejemplo de muestra de suelo... Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa ahí? En ese sitio. Si tú tomas suelo, muestra de suelo, debajo de un árbol frutal o de bosque, dirías un pasto. Pasto. Un prado. ¿Sí? Pasto. De hierba, de gramíneas, ¿vale? Para los animales. Para foraje, para heno, que sea, o para ponerse de nutrirse. Debajo de un bosque vas a encontrar mucho menos lombrices, por ejemplo, que debajo de un pasto. Así, vale. Yo no puedo demostrarte ahora ¿En el bosque no hay lombrices? ¿Perdón? En el bosque no hay. Casi no hay. ¿Y qué hace que.? En la selva, por ejemplo, tienes una capa de 10 centímetros de humus. Debajo de eso tienes subsuelo, tierra sin vida. Material, Tú vas a cualquier bosque, quitas la capa que es el humus. Si se hace humus, aquí no se hace humus, aquí se seca todo debajo del bosque, se hace ácido, sin vida, seco. En Inglaterra a lo mejor tienes una capa de humus así, si tienes suerte, y es muy ácido, no muy favorable para el crecimiento de hierba o de cualquier otra planta. Las raíces son muy profundas. Y el único sitio que tiene mucha vida
para que el árbol se pueda nutrir, es una micoriza que está en conjunto con la raíz, penetrando la raíz, y es el comunicador que prepara la comida para que se elabora ya, se madura la sustancia mineral molecular en una sustancia compleja que es para cada especie ya preparada de las micorizas, los hongos que están como simbiosis con las plantas. Vosotros a lo mejor conocéis mejor la bacteria que es con las alubias, por ejemplo, ¿no? Preparando las sustancias de nitrógeno que está en una forma que cuando la alubia quiere hacer la vaina, lo proporciona enseguida tan rápido que la vaina crece en ningún tiempo, tienes vainas. Antes no había nada, no, antes habían bacterias y los nódulos, y lo mismo pasa con los árboles, pero es solo para la nutrición de los árboles. Y todo que vemos en estas culturas que trabajaron con estos sistemas, está cortando... Está cortando un par de letras. Sí, restos. Sí. Los restos de las culturas. Bueno, este es un sistema que se encuentra hoy en día todavía en la selva. Corta una letra solo. Sí. Restos de estas que han utilizado, no sé, habían científicos que dirían billones de años, ¿no? Diferentes pisos de árboles que hoy en día se investiga desde los años 60, se llama agroforestería, agroecología, la agricultura de diferentes pisos. Era una agricultura que la gente, antes que desarrollaran nuestra capacidad de distinguir tantas cosas, eran más instintivos, cogieron plantas y lo plantaron uno adentro del otro. Y podéis imaginaros, en este contexto lo uso para explicar lo de los frutales, cómo se evolucionaron. Si vais, por ejemplo, a América, en América hay muy poca fruta que es seleccionada y grande. Son todas frutas muy pequeñas, originales, como eran en la selva, porque la astralidad de todo lo bosque alrededor de los frutales era muy fuerte y no dejaba que la vitalidad que necesitamos para tener tamaño, rendimiento, se desarrollaba. Había equilibrio, la gente vivieron en paz en los clanes, en los diferentes pueblos. De vez en cuando había guerras porque hay otros pueblos que son más expansivos, pero crearon sitios, y lo investigaron en los años 60, tan complejos, pero totalmente integrados, pero ninguna especie era realmente cultivada y mejorada. Era integrada y recogida de distancias, y han mirado que todas sus necesidades estaban satisfechas, cubiertas, sí. Pero no han mejorado las plantas. Todas las culturas de América, de las selvas, en muchas partes de África. Y después necesitamos mirar, entonces, si en estos sitios no han mejorado los frutales, por ejemplo, para concentrar en eso. Perdona, no han mejorado, que no han evolucionado, que siguen siendo... Como eran hace miles de años, hace 10, 15 mil años. No han evolucionado. En el sentido, no han crecido en tamaño como a nosotros gusta, ¿no? En nuestras culturas tenemos fruta más grande que caquis, ahora a Rusia van así. ¿Vale? Pero bueno, tampoco lo necesitaban, quiero decir. No lo necesitaban porque estaban rodeados de un equilibrio. Por eso, si el equilibrio estaba en ese tamaño... o falta de conciencia que tenemos ahora, en su mundo de instinto, casi como los animales. No tenían intelecto en estas culturas, pero tenían un instinto y una sabiduría inmenso, perfecto casi. Y con vivieron en armonía, casi como en el jardín de Edén, ¿no? Entonces cuando hablo de mejoración, no necesariamente de calidad. No, yo lo relaciono con el equilibrio, con lo que has dicho, sí, ¿no? Que sí. Que lo consiguieron. Y ellos lo crearon. Entonces, si vamos hoy en día a una selva, vemos la ruina, el abandono de la selva que han creado la gente hace miles y miles de años.
10, 15 mil años, cuando eran más neumáticos también, menos asentados. ¿Vale? Y cuando nos asentábamos, comenzaba, no nos asentábamos porque el medio ambiente lo esforzaba a nosotros. No, era un progreso de la humanidad a evolucionar. Ya te llamaré después, ¿vale? Y esa evolución es un impulso que no vino de hasta adentro. Se ve que viene de diferentes zodiacos, diferentes constelaciones del zodiaco, ¿vale? Cultivos, hasta árboles frutales que estaban ya mejorándoles. Vemos en un minuto que de donde vinieron, muchos de nuestros árboles vinieron del este, donde se dice hoy también para renovar, para revitalizar nuestra conciencia, necesitamos ir al este. El este nos rejuvenece, el oeste nos, ¿cómo se dice? Envejece. Envejece. Sí. ¿Vale? Entonces, practicaron la tumba, la roza y la quema. Y cuando estaba en Chiapas todavía practicaron eso los indígenas, pero no podrían vivir bien hoy en día por la presión de población y también por las necesidades que hoy en día necesitamos para la nutrición de nuestro ser que somos hoy en día. ¿Vale? Entonces, en el Asia Menor, desde India y Asia, comenzaron con el cultivo permanente en campos dedicados a frutales, pastos, animales, etc. Sabemos mucho de Mesopotamia y todos estos lugares que allá se asentaron. Y habéis oído de los centros genéticos, ¿no? De donde vienen muchos de los cultivos, los centros Pavlov se llama en inglés. Pavlov era el científico que descubrió estos centros. Uno es en la zona que se llamaba hoy en día Armenia, Kazajstán, de parte de Irán. El otro era Mesopotamia y un tercero era arriba en los Andes, donde hoy en día a lo mejor tenemos Perú, Colombia, Ecuador. Estas son las zonas donde los más cultivos vienen. De allá de Perú, de las montañas altas, no de la selva. Cuando dije América estoy generalizando porque había una zona en la montaña de los incas y también de los mayas más arriba hacia América Central, que ellos tenían unos cultivos que desarrollaron, pero eran muy altos sitios. La batata, por ejemplo, ¿no? Conoces el tomate, pero no frutales. Entonces, los frutales, la mayoría, y tengo una lista aquí que no tengo mucho tiempo para verlo ahora, pero podemos pasar, que vinieron la mayoría de China, del sureste de Asia, de Armenia y Irán, Irak, que es hoy en día, ¿no? O Irán, Persia, y todo el Éufrates y el otro, ¿cómo se llama? La media luna Tigris. Sí. Los dos ríos, países, se llama en inglés. Mesopotamia. Y después se evolucionó con otros cultivos y otras formas de agricultura, cuando la vaca entró en el desarrollo de dar leche, por ejemplo, con los egipcios. Era un acto sagrado, era solo para los sacerdotes y para los dioses. Y poco a poco se desarrollaba toda la cultura. Pero la mayoría de los frutales vienen de estas zonas del este, medio este, Asia Menor, y de allá se cultivaban. Por ejemplo, el olivo de Siria, Líbano, Israel, a lo mejor también de Asia Menor, pero la mayoría dicen de allá, y vino con los fenicios, y más que todo, los árabes después lo motivaron mucho en Andalucía, ¿no? Ellos eran los especialistas del olivo. Hay libros y libros, tomos, escritos por historiadores sobre los árabes y cómo cuidaron el olivo, se puede aprender mucho. El naranjo de Pakistán, Vietnam, sureste de China,
y otra vez vino con los árabes. Los árabes estaban aquí más o menos de cuando 600, 800 hasta cuando les expulsaron, dejaron su riqueza aquí. Limoneros, sudeste asiático. Bueno, unos dicen el limonero es muy antiguo, el árbol, 20 millones de años, no sé si es... Yo no creo que la evolución es tan antigua. Yo creo que tenemos muy poco tiempo aquí en la Tierra, a lo mejor 30.000 años, y la forma de la Tierra se cambia. No están de acuerdo con los científicos de geólogos y todo eso. Y después se introdujo en el limonero en los años 1000 hasta 1200, perdón. Y otra vez los árabes estaban muy instrumentales. El mandarino, como hay una sugerencia de los mandarinos, eran los reyes en China, que se llevaban solo en el siglo XVIII a España. Y después tenemos el albaricoque. ¿Habéis oído sobre este virus que está afectando, hongo que está afectando, varios virus que viene de China? Bueno, el origen del árbol es en China, en el este, y lo introdujeron a través de Armenia y Corea Norte, Manchuria, de China. 3.000 años antes de Cristo, ¿no? 5.000 años ya en cultivo el limonero. Albaricoquero, perdón. Melocotonero, también de China, otra vez se cultivaba 3.000 años ya. El caqui, Japón y China, impresionante, ¿no? Tantas cosas que vienen de allá. Pero como digo, también ahora con el exporte mundial, el comercio mundial, vienen muchas enfermedades, otra vez de estas regiones, donde son originarios estas plantas. El ciruelo, familia de rosáceas, es en zonas occidentales de Asia. Ese es más de este centro Pavlov que hablábamos, de Armenia, Irán, Irak. Y después tenemos el granado, desde el Himalaya. Qué fuerte. Fijaos. No me lo esperaba. De altura. Como la patata viene de altura, ¿no? El tomatero viene de altura. Bueno, crecen bien aquí, porque en la altura, ¿qué falta? ¿Qué elemento falta? Oxígeno. Oxígeno, pero más todavía. Oxígeno tenéis mucho aquí, ¿no? ¿Carbono? No. ¿Elemento? ¿Qué elemento falta? Agua. Elemento de los 4 elementos, agua. Hay poco humedad, entonces aguantan mucho aquí. Entonces, si vais al origen de la planta, si se puede hacer un estudio de cada planta, de dónde viene, cómo vino aquí, qué era su desarrollo, podéis fijaros de sus requisitos, sus necesidades, ¿no? Árbol frutal peral. Bueno, dicen unos de Europa Oriental, Asia Menor es más cerca a la casa, ¿no? Pero el peral es muy resistente al frío. Una de las plantas más resistentes al frío si vais a alturas aquí en España, porque enseguida vas aquí en la costa a 500 metros y entra un frío de heladas. Yo tengo unos amigos allá en Gandía, viven en la montaña y se congela todo. Naranjos ya a 500 metros, no. O limoneros menos, ¿no? Y el membrío, que tú tienes membríos, de Babilonia. En Babilonia desarrollaron la conciencia del zodiaco, la astrología, todo esto. Babilonia. 4.000 años antes de Cristo, hace 6.000 años. Tiene muchos años el desarrollo de muchos de los frutales. Y ahora necesitamos preguntarnos, ¿cómo cultivaron estas gentes los frutales? ¿Cómo propagaron, cómo reproducieron ellos los árboles? ¿Cómo? ¿Qué pensáis? Injertos. Con semilla. Pero por injerto saldría otra variedad, ¿no? Injertos, dicen en China, sabían algo de injerto, pero los que vinieron muy fuerte con el injerto eran ¿qué cultura? Los romanos. Ellos
y los griegos romanos, es otra época cultural, se llama época greco-romano, después de los egipcios, entró el desarrollo del intelecto. ¿Dónde se desarrollaba la filosofía? ¿Dónde pensaron tanto? Grecia y, bueno, no solo Grecia, también los druidas, que no se habla en la historia moderna porque son paganos, particularmente en la historia mediterránea que está regido por los católicos. ¿Dónde son los druidas? Perdón si hay católicos, yo era también católico, pero la Iglesia, el Vaticano, debe decir el Vaticano, Escocia. Y extendieron hasta Ávila y hasta la Riviera, ¿cómo se llama la Riviera de Sevilla, no? El sur de Sierra de Gredos tiene un nombre de Riviera de no sé qué, de Andalucía, porque es tan cálida que pueden plantar naranjos. Hasta allá extendieron los druidas, los sacerdotes de los celtas, con mucha sabiduría. Y ellos eran comunicados con los griegos y perseguidos después por los romanos. Ellos tenían más sabiduría sobre las cosas de espiritualidad y de cómo vivir con la naturaleza en armonía, menos controlarlo. Y vinieron los romanos con el intelecto, cortaron las cabezas, ¿no? Si no pertenecías a su clan. Nosotros cortamos la cabeza también aquí. Pensamos, nos sentimos y no actuamos. Y si actuamos por emoción, en guerra, ¿no? A oponer, ¿sí? A resistir, a defender, ¿no? Porque aquí está cortado y es un cortocircuito porque el corazón, el sentir no funciona. Entonces los romanos comenzaron con todo eso, conquistar todo, a ver, entrar y conquistar. Y lo hicieron con las plantas. Ahora ya no hemos conseguido saber cómo regeneraron y reproducieron las antiguas culturas antes las semillas. Ay, el Freud está trabajando en mal pronunciación, no quería decirlo, pero ya sabéis, ¿no? Sembrar. Ahora, hay un hecho que sabemos de las indicaciones de Rudolf Steiner otra vez y otros investigadores. Si sembramos una semilla, y podéis vosotros hacer la experiencia, hacerlo. Tomáis, en